Bien, damos paso a la ponencia del doctor Jorge Gutiérrez. Me permito presentarlo. El doctor Jorge Gutiérrez Tlaque es doctor en Ciencias en Producción Agroalimentaria por el Tecnológico Nacional de México, Campus Roque. Tiene una maestría en Ciencias en Horticultura por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro. Es coordinador del área agroalimentaria. Es miembro como tal del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 del CONACYT. Es coautor y autor de 15 artículos en revistas indizadas, nacionales e internacionales, y actualmente pertenece al comité editorial de la revista de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de México, de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria. Pues bienvenido, doctor, y damos paso a su ponencia del día de hoy. Muchas gracias, maestro Arturo. Pues muy buenas tardes a todos. A ver, permítanme tantito para ver si comparto bien mi pantalla. Permítanme tantito. Sí. Me dicen si ven la pantalla. ¿Sí se ve? Ya en modo presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se alcanza a ver, bueno, doctor. Problema. Sí, doctor. Sí, muchas gracias, compañeros. Bueno, estimados alumnos, pues espero que estén disfrutando este gran evento que es para ustedes y que todas las exposiciones han sido muy valiosas. Al menos uno cuando sigue preparándose cada vez va notando que sabe menos y que cada uno de los temas te va dando nuevas ideas para hacer investigación, para generación de nuevos productos y demás características. Bueno, vamos a iniciar esta ponencia hablando sobre los metabolitos secundarios. Ay, Dios, ahora como que no quiere cambiar. Bueno, los metabolitos secundarios, en este caso, son una serie de compuestos bioactivos que en este caso son de naturaleza, pues producto del metabolismo como tal de las plantas y que son una respuesta fisiológica a las condiciones del medio ambiente donde se desarrollan. Dejen compartir mi cámara, perdón. Y por lo tanto, al ser una condicionante de alguna manera el medio ambiente para que se desarrollen o mejor dicho, se biosinteticen estos compuestos bioactivos que también se les conoce como productos naturales, metabolitos secundarios, o en este caso también de alguna manera agentes semioquímicos, también se les ha denominado, pues de alguna manera pues parten como tal de una respuesta a una condición de estrés hídrico, a una condición de estrés por baja, por alta temperatura, una condición por el ataque de un patógeno, el ataque de un insecto, un virus, una bacteria, ¿sí? Y de alguna manera, incluso hasta del medio donde se desarrolla, si hay condiciones de salinidad, si de alguna manera hay una condición adversa, que por ejemplo el ataque de algunos microorganismos pues nos va a generar esta situación. Algo característico de este metabolismo secundario que es un metabolismo activo y cambiante. No hay al final no hay una receta para decir a veces que esta condición nos va a dar, vamos a decir, un estrés hídrico, tal vez nos va a dar la misma concentración de fenoles, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, como Zitácuaro, a una zona como, por ejemplo, la región de Hidalgo, lo que es el Valle de Cuautitlán, por ejemplo, lo que es Pachuca, lo que es Tulancingo y lo que es en este caso parte del Estado de México, ¿no? Las colindancias en este caso. Vamos a encontrar que los climas, pues obviamente nos van a modificar estos metabolitos secundarios y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso surge un área del conocimiento reconocida como la metabolómica, que precisamente estudia las condiciones del medio ambiente, que interrelaciona con, en este caso, el material, aunque hablemos de una misma especie, pero en diferentes lugares, nos va a producir una cierta cantidad de metabolitos secundarios completamente diferentes en una región con respecto a otra. Incluso puede variar. ¿Por qué? Porque actualmente existe algo conocido como el cambio climático. Y ese cambio climático nos está generando pues una respuesta diferente de la planta. Por ejemplo, actualmente podemos encontrar que tenemos estrés por radiación UV,
que en este caso nos va a generar una condición diferente de, por ejemplo, de síntesis de carotenoides, que está asociado principalmente a ese estrés por UV, ¿no? Que va a expresarse una condición generalmente de una radiación de 200 a 320 nanómetros y que de alguna manera también nos va a dar una respuesta, ¿no? Otra condición, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en algunos lugares no hubo lluvia, en algunos otros lugares hay más lluvia, en algunos lugares hay más heladas. Todas estas condiciones de cambio climático hacen que las plantas vayan desarrollando diferentes compuestos o metabolitos secundarios. Vamos a ver, permítanme. A ver, híjole. A ver, voy a ver si puedo compartir mejor la pantalla de la siguiente forma. Voy a compartirla de esta forma. ¿Sí? Vamos a encontrar de alguna manera una serie de metabolitos. Bueno, permítanme tantito. Ay, Dios. A ver, mejor de esta manera. Vamos a encontrar de alguna manera, bueno, hay algo que se llama respuesta sistémica inducida y respuesta sistémica adquirida. Las plantas como tal tienen unas respuestas como tal de forma inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo inoculo en la planta un agente, ¿sí? Un agente que tiene una cierta patogenicidad. Y este agente, por ejemplo, pseudomonas, vamos a pensar, lo inoculo en el suelo. Eso va a ser una respuesta por parte de la planta para que genere ciertos compuestos porque estoy activando a la planta para que genere o trasloque ciertos metabolitos secundarios para que pueda actuar como mecanismo de defensa, ¿no? Antes de que aparezca algún daño como tal en la planta. Sin embargo, existe algo que se llama respuesta sistémica adquirida. Esta generalmente se va a dar en la planta. Por ejemplo, ataca a un insecto, ataca a un herbívoro, por ejemplo, que le encanta consumir este tipo de planta, bueno, una planta en específico, y la planta va a generar una respuesta en su momento, pero por acción del estímulo, que da en este caso la acción de daño, un efecto negativo sobre la planta. Entonces, esto de alguna manera es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque al final nosotros podemos, o se ha hecho, por ejemplo, mediante otras técnicas, por ejemplo, con el cultivo in vitro de tejidos, nos están permitiendo, por ejemplo, actualmente generar ciertas condiciones en la planta para que se puedan activar ciertos moduladores de ese metabolismo secundario. ¿Cómo qué moduladores estamos hablando? Por ejemplo, puede ser alguna enzima, como puede ser alguna oligoproteína, como puede ser en este caso también la presencia de algún cofactor, ¿sí? Como tal, algún mineral, ¿sí? Que puede obviamente participar en esa reacción enzimática como tal y en ese metabolismo. También puede ser un activador presente en alguna proteína o un activador genético que está relacionado precisamente con el ADN y ARN. Y es precisamente esto, de alguna manera, tiene una relación muy importante desde el punto de vista de desarrollo de, en este caso, de nuevos productos, o sea, metabolitos secundarios. Y eso de alguna manera nosotros tenemos que tenerlo presente, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos da una idea de la importancia, ¿no?, que tiene el medio ambiente en el desarrollo de las plantas. Bueno, en este caso, pues vamos a encontrar los metabolitos secundarios, son compuestos orgánicos e inorgánicos que se generan, en este caso, a partir de metabolitos primarios. Esto de alguna manera es importante. El metabolismo primario es vamos a decirlo así, es la máquina, ¿sí?, biosintética activa, ¿sí?, que de alguna manera nos va a generar estos productos naturales o estos metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque al final, ¿sí?, vamos a partir de algo tan simple como la glucólisis. La glucólisis nos va a generar algo tan común que ustedes conocen, que es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?, que nos va a generar el fosfonol piruvato. El primero va a servir para la síntesis de terpenos, el segundo va a servir para, en este caso, la síntesis de fenoles, ¿no? La acetilcoenzima A, que ustedes conocen en el ciclo de Krebs, esa de alguna manera ustedes saben que está relacionada, bueno, para metabolismo primario, pues está relacionado con el ciclo de Krebs, ¿no?, la formación de acetilcoenzima A, pero sin embargo para el metabolismo secundario está asociada principalmente también para algunos tipos de terpenos, sobre todo
Estamos hablando de monoterpenos, hablamos de diterpenos, de tetraterpenos, como por ejemplo el más común que yo creo que todo el mundo conoce, pues es el licopeno, ¿no? Y de alguna manera también eso es importante tomarlo en cuenta, que de alguna manera este metabolismo primario va a ser ese modulador y es una máquina como tal biosintética que de acuerdo a las condiciones que presente la planta, en este caso, va a generar, ¿no? Obviamente que los productos naturales no solamente se presentan en plantas, ¿no? También hasta una bacteria, ¿no? Por eso la biotecnología ha avanzado muy fuertemente, ¿no? También hablamos de hongos, también hablamos de algunas consideraciones de algunos virus, sí, que de alguna manera van a participar en ese mecanismo de supervivencia y que de alguna manera van a generar esta condición. Hasta los hongos que ustedes consumen, bueno, que vemos de forma normal, que son macroscópicos, podemos encontrar esa consideración que pues prácticamente pues generan igual esos metabolitos secundarios. Aquí es importante mencionar, ¿sí? Igual, otro punto interesante es relacionado con las condiciones de que estos metabolitos secundarios van a ayudarnos de alguna manera a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estos metabolitos secundarios, por ejemplo, como decía el maestro Manuel, lo que decía el maestro Arturo, ¿no? Te ayudan porque pues, son antioxidantes, ¿no? Esos antioxidantes pues trabajan pues de una persona que tiene enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo el cáncer, pues obviamente que ayuda en este caso a coadyuvar ese proceso que lleva, ¿no? O como decía el maestro que inició, los alimentos funcionales, generalmente, por ejemplo, estos probióticos los consumen personas que tienen problemas de salud, ¿no? Que obviamente pues tienen estos antioxidantes, que es igual producto del metabolismo secundario. Pero en el caso de las plantas, nos van a ayudar, ¿por qué precisamente? Porque precisamente todo lo que es todos los frutos que ustedes ven de color rojo, todos los frutos que ustedes ven de color morado, de color naranja, de color amarillo, pues son ricos en compuestos bioactivos que son antioxidantes, ¿no? Y que prácticamente los consumimos en nuestra vida diaria y que no debemos de perder de vista que las condiciones en las que se producen esos alimentos son los que van a determinar de alguna manera la posible cantidad de antioxidantes, ¿no? Actualmente se habla que en próximos años se va a hablar no solamente de una producción basada en este caso en productos que dices, es que se ve bien bonito el jitomate, ¿no? Y ese jitomate que se ve bien padre, ¿sabrá realmente tener el contenido de licopeno que requiere mi organismo o será menor el contenido, ¿no? Tanto está avanzando la tecnología en este caso y precisamente nuestra área que es la cuarta revolución industrial, que precisamente habla sobre ese aspecto, ¿no? De ver la parte de la relación, ¿no? De decir, yo tengo en mi blockchain ya directamente pues la cantidad de esos metabolitos secundarios y ya un alimento no solamente se va a valorar porque tengo gran rendimiento, tienes buenos grados BRICS, ¿qué cantidad de compuestos bioactivos? Y entonces ahora precisamente es algo que ustedes como futuros ingenieros tienen que valorar, no solamente tengo grados BRICS, tengo calidad, tengo tamaño, forma, color, sensorialmente y sabe bien, sino también esta parte de los productos naturales. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy se habla, después de este COVID-19, una concientización precisamente en la revalorización de estos productos naturales. Bueno, en plantas producen una amplia diversidad de compuestos orgánicos, pues vamos a encontrar principalmente los fenoles, los flavonoides, los alcaloides, que son los metabolitos secundarios que principalmente vamos a encontrar. Y en este caso, pues van a estar ampliamente distribuidos entre los grupos taxonómicos dentro del reino vegetal. Y partimos de algo tan sencillo. Algo tan sencillo como decir una planta, antes nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados y personas, tal vez nuestros abuelos todavía, en el caso de ustedes, todavía consumían o tenían un sistema de producción no como era el que tienen en Zitácuaro, ¿no? Un sistema intensivo de aguacate, ¿no? Donde todo mundo siembra aguacate porque es el fruto ahorita del valor, ¿no? Del valor realmente, decimos nosotros valor agregado, ¿no? Que propiamente esa definición pues está muy interesante y está a debate actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué sucede? Antes se sembraba maíz, frijol, calabaza, y creo que muchos de nosotros viene que venimos de comunidades rurales, tenemos parte de esa posibilidad de disfrutar de sus productos, ¿no? Pero ¿qué sucede?
¿por qué los productos naturales se relacionan con esta fotografía? ¿Por qué la gente tenía más longevidad? Porque a pesar de consumía frijol, consumía maíz, consumía calabaza, ¿sí? Y algunos sembraban hasta incluso intercalados hortalizas. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre las diferentes especies, y esa interacción nos generan diferentes productos naturales que están asociados desde la microbiota del suelo, que estimula la biosíntesis de estos productos naturales, como también agentes polinizadores, agentes repelentes de insectos. O sea, aquí utilizamos menos agroquímicos, utilizábamos, en este caso, las plantas no se enfermaban tanto. ¿Por qué? Porque la planta ya tenía su propia resistencia sistémica inducida y adquirida, ¿no? Y por lo tanto, ese producto, desde el punto de vista nutricional, era el más adecuado. Y si a eso le sumamos que en muchos de los casos teníamos maíces pigmentados, ¿no? Y esos maíces pigmentados nos generaban pues diferentes productos, ¿no? Desde, bueno, yo desde del lugar donde soy, pues el pinole, ¿no? En otros lugares, pues obviamente algunos productos diferentes, igual que del maíz, lo más común la tortilla, ¿no? Que al final está a debate y existe, pues la literatura menciona que por lo menos el 80% de los compuestos fenólicos se pierden, ¿no? Por el proceso de nixtamalización. Pero sin embargo, teníamos una riqueza prácticamente desde el punto de vista nutricional muy bien valorada, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque ustedes actualmente como ingenieros tienen que pensar, ¿sí?, en generar alimentos de mejor calidad. Y eso no hay que perderlo de vista. Por eso ahora la gente se enferma más de cáncer, ¿no? Y hasta más jóvenes tienen problemas de enfermedades crónicos no transmisibles, ¿no? Como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Pues, ¿qué? Porque precisamente, pues actualmente mucha de la alimentación, pues proviene de un sistema intensivo que no nos genera como tal la cantidad de compuestos bioactivos, porque yo les puedo decir, en un invernadero tengo una producción padrísima, ¿no? Tengo buenos jitomates, gran tamaño, pero ¿qué sucede? Pues esos jitomates, por ejemplo, pueden tener algo que se conoce como payaseado del tomate, que se observa una mancha de color verde en esos tomates. Yo creo que en Zitácuaro es muy común. ¿Qué sucede con esos tomates que son de color verde? Que tienen unas manchitas de color verde, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso es una deficiencia de potasio y eso está asociado principalmente a una deficiencia de licopeno. ¿Qué va a suceder en esos jitomates? Pues que precisamente no van a tener, en este caso, esa condición, ¿sí?, de calidad nutricional, porque la literatura me recomienda por lo menos 3 jitomates por día, ¿no? Para no tener cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, en este caso, pues no consumen este tipo no hubo una buena biosíntesis de licopeno. ¿Por qué? Porque no hubo una buena nutrición en la planta, porque tal vez sí la hubo, pero tal vez no hubo una condición de estrés como sucede en temperatura ambiente bajo un sistema con mediana intensidad, con un sistema tan intensivo, tan controlado, para que se produzca esa cantidad de nutrientes. Y es el reto ahora de los nutriólogos en nutrición vegetal, ¿no? Pero también es el reto de ustedes, porque ustedes al final, pues sí, yo digo, pues hice un puré, yo hice una ensalada, o yo hice un producto mínimamente procesado, ¿no? Como ensalada. Pero realmente, desde el punto de vista funcional, ¿vale la pena? Y esa es como que la nueva onda, ¿no? Ahora, vamos a tener diferentes tipos de compuestos. Vamos a tener terpenos, vamos a tener policétidos, vamos a tener alcaloides y fenilpropanoides, ¿sí? Pues principalmente los terpenos, ya se los había comentado, vienen de lo que es el fosfonol piruvato, vienen en este caso también de la acetilcoenzima A. Los policétidos vienen principalmente de uniones de acetilcoenzima A, ¿sí? Directamente unidas con grupos carbonilos, ¿sí? Y en este caso se les conoce como policetonas. Tenemos los alcaloides, que son de los productos naturales, son compuestos que tienen nitrógeno en su molécula y que generalmente ese nitrógeno viene en forma de aminas. Tenemos los fenilpropanoides, pues en este caso que los asociamos con anillos aromáticos, por lo menos la estructura básica C6C3, que en este caso con una cadena hidrocarbonada de 3 carbonos. Y pues de alguna manera, pues pero estos, por ejemplo, estos fenilpropanoides, ¿de dónde provienen? Principalmente del eritrosa 4-fosfato, de lo que sería también la presencia de fosfonol piruvato, ¿no? Y en este caso, pues son interesantes.
Mi trabajo de todas las investigaciones que hemos realizado como equipo de trabajo, pues se ha enfocado principalmente a través del estudio de los terpenos y de los fenilpropanoides, ¿no? Principalmente más sobre los fenilpropanoides. Bueno, vamos a hablar sobre los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos pues, son fenilpropanoides que vienen de la ruta del ácido shiquímico, que viene en este caso de la eritrosa 4-fosfato y del fosfonol piruvato, en este caso ambos del metabolismo primario. En este caso, pues que van a generar, en este caso, a partir de van a generar en este caso aminoácidos, ¿sí? Van a generar en este caso una serie de aminoácidos aromáticos, como son L-lisina, L-triptofano, ¿sí? L-fenilalanina, y estos van a dar origen precisamente a estos compuestos fenólicos. Sigo hablando de metabolismo primario. Y posteriormente, pues estos van a dar origen a lo más común que decía el maestro Manuel, un ácido cafeico, un ácido pecumárico, ¿sí? Un ácido ferúlico, ¿sí? Y a su vez, estos que son los más simples, pues van a dar origen a otros más, por ejemplo, el ácido pecumárico, que es un C6C3, que en este caso un benceno de 6 carbonos con una cadena hidrocarbonada, nos va a dar origen, en este caso, a un compuesto, por ejemplo, como son el ácido siríngico, el ácido vaínico, que ya son compuestos relativamente un poco más complejos, ¿no? Y esto, pues, a su vez, las rutas biosintéticas van generando, a partir de estos subproductos, pues, van generando más metabolitos secundarios, ¿no? Hasta llegar a las chalconas, a las flavonas, a las isoflavonas, a las antocianinas, que, pues, son parte de los flavonoides, ¿no? Y que de alguna manera, pues, las conocemos y las vemos y las asociamos a colores rojos, ¿sí? En este caso, colores azules, ¿sí? Ustedes son ricos en compuestos, bueno, en este caso los frutos que tienen en su región relativamente son ricos en compuestos bioactivos, ¿sí? Pero sin embargo, pues obviamente es necesario dar una revalorización de esos productos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Aquí hicimos un trabajo de investigación en nuestro equipo de trabajo donde evaluamos precisamente la presencia de algunos condiciones, ¿no? Condiciones en este caso de una localidad que se llama Morelos, Zacatecas, y una localidad de Tetepango. Generalmente la localidad de Morelos, Zacatecas era donde llovía menos, ¿sí? Con respecto a Tetepango, Hidalgo, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Perdón, al revés, Tetepango llovía menos y Morelos llovía más, ¿sí? ¿Qué sucede? Generalmente donde llovía más, que era en Morelos, Zacatecas, si observamos, por ejemplo, tallo y raíz, observamos diferencia estadísticamente significativa en A y B, y observábamos que precisamente por localidad teníamos más compuestos fenólicos donde llovía, en este caso, menos, sí, perdón, sí, llovía menos, y en este caso mayor cantidad de compuestos, mayor cantidad de compuestos fenólicos donde llovía menos y mayor, vamos a decirlo así, donde llovía menos, había menos, había más compuestos fenólicos y había más de esta meteorológica, y donde se recogió el material y encontramos esa situación. ¿Qué sucede? Comparamos época de lluvias y de sequía. Cuando hubo sequía, hubo mayor cantidad de compuestos fenólicos. Cuando hubo lluvia, pues hubo menos cantidad de compuestos fenólicos. ¿Qué sucedió aquí? Cuando hubo humedad, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esto? Que el metabolismo secundario de esta planta en raíz y tallo se expresó mejor, en este caso, en la actividad antioxidante, que indica la presencia de compuestos fenólicos, en este caso, que de alguna manera pues se presentó más donde había sequía. ¿Qué significa eso? Que biosintéticamente hablando, había mayor biosíntesis de una enzima que se llama fenilalanina amoniolasa. Y esta enzima, ¿qué es lo que nos genera? Una situación de mayor síntesis de compuestos fenólicos. ¿Y qué se interesa una mayor síntesis de compuestos fenólicos? Genera una situación donde prácticamente el estrés hídrico generaba una condición de tal forma que sabemos que la planta cierra los estomas. Como la planta cierra los estomas, ¿sí? A través de las hojas, ¿qué es lo que sucede? Ustedes conocen, creo que llevaron en bioquímica, llevaron lo que es fotosíntesis.
hacía que la fase luminosa de la fotosíntesis, donde se genera nicotina de nucleótido reducido, y fosfatado y ATP, en la fase luminosa, pues se hacía menor esa cantidad, se consumía. ¿Por qué? Porque da la casualidad que no estaba viendo fase, en este caso no había una buena absorción de CO2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que generaba esa situación? Que se activara, en este caso, en esa enzima, ¿no? ¿Sí? Precisamente por el estrés hídrico. Y eso es interesante porque eso nos favorecía que la planta no se va a preocupar por generar más biomasa. Se va a preocupar por su supervivencia. ¿Qué significa eso? Mayor cantidad de, en este caso, de antioxidantes. ¿Por qué esos antioxidantes? Porque hay que proteger a las membranas, en este caso, que hacen pues lo que es la fotosíntesis, ¿no? La membrana del tilacoide. ¿Y qué sucede? Es que eso nos va a generar que tengamos que tener ahí compuestos fenólicos para que eliminen el anión superóxido, o en este caso, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que están asociados a esas condiciones de estrés hídrico. Y es precisamente donde se encontró esa situación. Y entonces, fisiológicamente, ya la planta tiene una respuesta, ¿no? Y encontramos aquí, por ejemplo, aquí ya no lo menciono tanto, pero generalmente los compuestos fenólicos hemos visto que salen mejor en etanol con agua porque tenemos una mejor, aumentamos la polaridad y por lo tanto favorecemos mayores extracciones, ¿no? Porque debemos de tener en cuenta que generalmente los compuestos fenólicos son solubles en agua, ¿no? Son compuestos polares. Y realmente separarlos, aislarlos y caracterizarlos cuando son compuestos nuevos es muy difícil porque vienen generalmente glucosidados, ¿no? Como agliconas, como por ejemplo en este caso, los flavonoides, ¿no? Vamos a encontrar, ¿sí? Otra consideración. Tenemos igual efecto, en este caso del contenido, ahora sí, de contenido de fenoles totales y flavonoides totales. Tenemos en este caso en fenoles y flavonoides, aquí está, estos dos corresponden a fenoles, estos corresponden a flavonoides, igual en tallo y en raíz, y encontramos nuevamente, en la región donde llovió menos, hubo en este caso mayor presencia de estos compuestos. Lo mismo sucedió en época de sequía y de lluvia. Y esto pues de alguna manera nos da una idea de que existe una respuesta por parte de la planta. ¿Y qué sería interesante, no? Cuando yo estoy trabajando en una condición, vamos a decir, una producción intensiva, sería interesante ver si podemos efectuar un estrés hídrico que tal vez te compense, tal vez el rendimiento dentro de un invernadero o de una producción intensiva. Te va a compensar. Tal vez vas a tener menor rendimiento, pero tu cosecha va a estar mejor pagada porque nos va a generar una situación de mejores, vamos a decir, los rendimientos. Permítanme tantito, dejen. Bueno, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, voy a continuar. Entonces les decía, ¿qué sucede? Existe actualmente, estábamos trabajando un proyecto de investigación con el Centro Regional de Agricultura Protegida, que está en Jalisco, ¿sí? Y es precisamente un proyecto. Estamos trabajando en datos, estamos en el segundo, pero las que se pusieron únicamente tienen mayor cantidad de estos compuestos bioactivos, por ejemplo el licopeno, ¿sí? Caroteno, betacaroteno, ¿sí? Comparado con los jitomates, que en este caso se produjeron en un sistema de tesón, que todo el momento le doy agua y todo, ¿no? ¿Y eso qué me da a mí como? Tal vez tengo menor rendimiento, pero tengo más calidad funcional. Y eso es lo interesante que al final tenemos que ir viendo, ¿no? Por eso, de alguna manera, tomamos este estudio como una referencia y ahorita les digo, estamos trabajando con ese proceso. Y eso, pues, obviamente, pues, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Y a eso también me llega otro dato. Generalmente, la región, por ejemplo, de la que es el maestro Manuel, ¿sí? Y que es la Sierra Norte del estado de Puebla. Y yo creo
Hay producción de, y el doctor Marcelo, por cierto, también. Hay unas especies de tomates silvestres, se llaman cuatomates, hay otros que se llaman ojos de venado, hay otros que se llaman tomates arriñonados. Hicimos un artículo científico igual, precisamente donde evaluamos la capacidad antioxidante y el contenido de licopeno de esos tomates silvestres. Y encontramos y compuestos fenólicos también. ¿Y qué encontramos? Que ahí precisamente había mayor, en esos tomates silvestres, que donde prácticamente no hay nadie, que nada más va la gente, siembra la semilla y ahora sí a la voz de Dios se da la semilla, se da el producto y los vende. No son unos tomates tan bonitos, no son unos tomates que Dios tienen un calibre normal, todos son homogéneos, no. Pero la riqueza de, vamos a decir, con decirles que les ganó al tomate uva, que es un jitomate tipo, que es un jitomate muy pequeño, porque el jitomate generalmente le llamamos el cherry, ¿sí? Es un tomate que de alguna manera nos genera una condición de mayor, en este caso, de hecho, mayor contenido de licopeno, porque sí ahí jugamos un poco con la nutrición y podemos jugar con variedades que tengan resistencia al estrés salino. Pero, ¿qué sucede? En este caso, cuando comparamos con nuestros cuatomates, nuestros tomates silvestres, encontramos que teníamos mayor rendimiento, mayor calidad funcional, mayor antioxidantes, que duplicaba al jitomate uva, que es muy valorado precisamente porque es un jitomate con alto contenido de antioxidantes y es de hecho muy dulcecito. Y encontramos que nuestros tomates silvestres tenían mejores características. Y la gente, ahora sí que yo le decía a uno de ahí de los compañeros, ya casi no se produce. O sea, cada vez nos invade más la producción, vamos a decir, la cercanía con Estados Unidos, que nos olvidamos precisamente de nuestros recursos biológicos, de nuestro germoplasma. ¿Qué sucede? Hicimos otro estudio donde también esto está ahorita en onda, también muy interesante y está retomándose en muchos lugares. Y digo porque son de alimentos. Existen ya algo que se conoce como flores comestibles. Los gastrónomos ya lo usan mucho, ¿no? Hay hasta clases ya, cursos de elaboración de platillos con flores comestibles. Pero pues obviamente lo interesante sería saber, primero, ¿realmente la flor tendrá esos compuestos fenólicos que están diciendo, o esos antioxidantes, o que dicen que son muy saludables? Porque para mí siempre va a ser la pregunta, ¿no? Porque ustedes conocen de alimentos, el tratamiento térmico, como decía ahí algunos de ustedes, igual la ponente que habló sobre conservación de alimentos, pues obviamente las condiciones de tratamientos de conservación de alimentos, pues va a variar obviamente los compuestos bioactivos. ¿Qué sucedió? Aquí evaluamos nosotros, en este caso, una planta que se llama colorí, ¿sí? En este caso, dos especies de agave, ¿sí? De agave, estas dos, ¿sí? Perdón, aloe vera y agave salmiana. Y también evaluamos en este caso un cactus, y hay una flor que genera algo que se llama garambullo. Y de esa flor de garambullo sale un frutito parecido al arándano, que se le conoce como garambullo. Para aquí, por toda la zona, parte de la zona de Guanajuato, parte de la zona de Puebla, yo lo he visto ese fruto, pero pues por la presencia de estos cactus. Pero nada más evaluamos nosotros las flores comestibles porque las consumen. En este caso, de esto le conocen como quiotes, ¿sí? Pero los consumen generalmente la gente de forma, pues en su gastronomía, ¿no? En platillos. ¿Cuáles son los más comunes? Pues ahora sí que hacen una ensalada, hacen en este caso un picadillo o lo consumen con huevo, ¿sí? Pero sin embargo nosotros queríamos comprobar qué se están comiendo esas personas, ¿no? Porque encontrábamos que en estas zonas también encontramos gente muy longeva y esto es parte de su dieta. Pues encontramos que la actividad antioxidante, si hablamos de las diferentes especies, pues vamos a encontrar principalmente que esta planta, que este cactus, tuvo mayor cantidad de actividad antioxidante para el radical DPPH y para el radical FRAP. Son significativamente diferentes, ¿sí? Ahora, evaluamos los carotenoides, ¿sí? Los carotenoides encontramos precisamente, ¿sí?
que en este caso hubo, mayor concentración, en este caso vamos a decir que hubo, en este caso que es esta especie, vamos a encontraros mayor cantidad de estos carotenoides, pero si comparamos los compuestos fenólicos, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí? ¿Dónde encontramos mayor cantidad de compuestos fenólicos? Nuevamente en este caso, el garambullo, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es el garambullo? Este garambullo, pues obviamente no tenía, si vemos en la flor, pues no tenía ese color característico, ¿no? Entonces, ¿qué nos daba esto como un dato de interés? Que esta planta, estas plantas, por ejemplo, el aloe vera, pues ya hay tecnología comercial, ¿no? Que ya hay producción de aloe vera. Este agave también ya hay una condición donde ya hay plantaciones, ¿no? Ya se está empezando a producir por las nuevas necesidades que exigen, ¿no? Para sobre todo los subproductos que nos está generando, ¿sí? Desde el punto de vista agroindustrial. Pero ¿qué encontramos? Que algo que crece bajo condiciones de estrés salino, estrés hídrico, que a esta planta se da prácticamente en el desierto y por el valle de Tehuacán, que casi nunca llueve, hay garambullos. Y precisamente, si comparamos, decimos, el arándano es el fruto que contiene mayor cantidad de antioxidantes. Por eso son muy valorados en el mercado, ¿no? Y todos nos dicen, es que son ricos en flavonoides, fenoles, pero nosotros encontramos, ¿sí? Que el fruto, y en este caso la flor, tenía muy buena actividad antioxidante. ¿Y qué sucede con esto? Nuevamente, es una nueva alternativa para la producción de alimentos, ¿no? Que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y que, pues, de alguna manera tenemos que ir viendo, ¿no, chicos? Ay, permítanme. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Sí? En esta. Comparamos igual que elites. Elites, en este caso, no solamente quelites, guasoncle, ¿sí? Y en este caso, verdolagas, ¿sí? Y nada más pongo la foto aquí de las verdolagas, creo que todos las conocen, ¿no? Pero son los que comparamos nosotros. Hicimos mezclas, ¿no? Y de esas mezclas nosotros igual evaluamos los carotenoides, ¿sí? Y pues de alguna manera evaluamos las clorofilas. Y pues obviamente pues estas mezclas que estuvimos desarrollando, que fueron 70, 30, 20 de las diferentes formulaciones, pues de alguna manera encontramos que al final la gente esto es lo que consumía, o la gente es lo que consume. Y decimos, es que esto solamente la gente pobre, ¿no? ¿Y qué sucede? Que realmente tiene un valor funcional que va a coadyuvar a la salud. ¿Por qué? Porque se dan de forma silvestre. Y eso de que se dé de forma silvestre, ¿qué indica? Pues que tenemos metabolito secundario que está presente porque, pues digo, para que no los atraque una plaga, nosotros tenemos que echar kilos y kilos o litros y litros de agroquímicos para que decir, pues este producto no tiene plaga, ¿no? Si no, no se lo comen. ¿Sí? Y no sé si con esto me doy una idea, pues precisamente de lo que precisamente hay de área de oportunidad para ustedes, ¿no? Y se los digo yo estoy de esto desde hace como 3 o 4 años y pues ahora más que nunca me doy cuenta que no estábamos tan equivocados el grupo de investigación, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos las flores de calabaza, ¿sí? Estas flores de calabaza que ustedes consumen mucho, que es parte de nuestra gastronomía, ricas en carotenoides, que ya comprobamos que tienen actividad antioxidante, y pues obviamente, pues ahí está, ¿no? Que pues de alguna manera es una flor comestible muy común, ¿sí? ¿Qué encontramos también? En una planta nativa de Zitácuaro, ya publicamos este trabajo de investigación, evaluamos igual qué concentración de fenoles y flavonoides totales tuvimos en flor, en hojas, en tallo y en raíz. Y encontramos precisamente pues la presencia de
un radical, en este caso, con ABTS y DPPH, ¿sí? Y evaluamos el contenido compuesto fenólicos. ¿Dónde encontramos mayor cantidad de compuestos de ABTS? Pues encontramos de radical ABTS, la expresión del activante oxidante en el radical ABTS. Lo encontramos en flores, ¿no? ¿Dónde encontramos en este caso la presencia de, igual en flores para el radical de PPH? ¿Sí? ¿Y dónde encontramos, en este caso, el contenido total de compuestos fenólicos? Pues igual, en flores, en flores. Quienes tuvo en este caso menor presencia, pues fueron las hojas, ¿sí? Las hojas fueron las que tuvieron, estadísticamente hubo diferencia significativa. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué sucede esto, profesor? Ah, pues es que depende del metabolismo secundario. Las flores, pues tienen, en este caso, compuestos, como pueden ser terpenos para atraer la polinización, pueden tener también la presencia de algunos carotenoides, ¿sí? Y en este caso, pues esos son los que nos pueden dar ese activante oxidante, ¿no? Y en este caso, ¿por qué el tallo es el auge es la que menos sufrió? Pues es que las hojas generalmente, pues siempre son como es la máquina biosintética del metabolismo primario de las plantas, junto con la raíz, pues no debe haber descuido, porque si no hay fase luminosa de la fotosíntesis, no hay, en este caso, fase oscura de la fotosíntesis, no hay fotosintatos y la planta no podría vivir, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos da, y esta es una planta silvestre, ¿no? Que fuimos a colectar. Y actualmente también ya colectamos el lugar, el suelo donde se cultivó, no se cultivó, sino creció de forma natural o de forma silvestre, ¿no? Ya colectamos ese suelo. Y encontramos dos hongos muy interesantes. Y esos dos hongos ahorita tienen efecto interesante contra hongos como salmonela, ¿sí? Es lo que estamos encontrando. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Qué tanta riqueza tenemos y qué tan poco estamos haciendo? ¿Sí? Y es precisamente, pues, un área de oportunidad para ustedes, ¿no? En su momento, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Sí? A ver si. Muy bien. Vamos a tener otros compuestos. Vamos a tener, creo que todos en sus clases de química ubican los terpenos. Los terpenos, pues al final son compuestos bioactivos, pues derivados del pirofosfato de dimetilalilo, ¿sí? Y del, en este caso, pirofosfato de isopentenilo, ¿sí? Y en este caso son su ruta biosintética parte de la ruta del ácido mevalónico, ¿sí? Y en este caso también parte de la ruta de la deoxigilulosa 5-fosfato. Y dirá, ¿y eso qué es, profe? ¿De dónde viene? Pues vienen principalmente del acetilcoenzima A, y en este caso vienen de del gliceraldehído 3-fosfato, que yo creo que todos lo han visto, y el gliceraldehído 3-fosfato es un compuesto, pues, que está asociado principalmente a vamos a decirlo así, es un producto de la glucólisis, ¿no? De la primera fase, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos, pues, de alguna manera aquí se dan origen. La ruta del ácido mevalónico nos va a dar los sesquiterpenos, los triterpenos, los pentaterpenos, y la ruta de la deoxigilulosa 5-fosfato nos va a dar origen, en este caso, a compuestos como los monoterpenos, los diterpenos y los tetraterpenos. ¿Y estos qué son, profe? Más común, ¿no? Tetraterpenos, creo que todos los ubican. Vamos a jitomates, ¿no? Vamos a naranjas, colores anaranjados, colores, en este caso,
Estamos hablando de carotenos, ¿sí? Colores rojos, parte de igual de carotenos, licopeno, ¿sí? Han escuchado ustedes de la luteína. Todos estos que acabo de mencionar son tetraterpenos, y yo creo que todos los ubican. Cuando hablamos, por ejemplo, de, ay, es que el limoneno, profe. Ustedes checan cuando tienen un limón, lo acercan y tienen ese olor como a tal, dijéramos así, pues es el limoneno, ¿no? Sí, es muy común. Un compuesto que ahorita es muy interesante y que haya una industria que tanto no está arraigada en México, pero que en otros países ya hay un buen desarrollo, son los beta-citosteroles, ¿sí? Y los beta-citosteroles pues, son terpenos, ¿sí? Y esos terpenos, pues de alguna manera son triterpenos que están, en este caso, relacionados o entran dentro del grupo de los triterpenos porque ahí entra el ergosterol, el campesterol, el betacitosterol. Hablo del betacitosterol porque está presente en todas las plantas. Es una estructura de protección por parte de la planta. Y el betacitosterol se puede aislar y ya se biosintetiza por vía biotecnológica. Y pues ese tiene una actividad antiinflamatoria, ¿no? ¿Sí? Y precisamente pues está presente en lo que consumimos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, lo que es el espinasterol, que es otro fitosterol, que está exclusivamente presente en la alfalfa, en la espinaca, ¿no? Por eso espinasterol, ¿sí? El ergosterol, que está en los hongos, ¿no? Muy rico también en actividad biológica, ¿sí? Y pues obviamente son ejemplos de triterpenos. Diterpenos, más común. Creo que ustedes lo ubican muy bien. La stevia, los esteviócidos. Ahí están esos diterpenos. ¿Sí? Entonces, eso nos da una idea al final de que al final esos metabolitos secundarios están presentes, los conocemos y que son una riqueza, ¿no? Y pues de alguna manera es importante que ustedes los vayan ubicando, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso? ¿Sí? A ver, ¿qué sucede? A ver, ¿qué pasó con el contenido de capsidiol, que es un terpeno, en raíces de chile? Unas fueron inoculadas con Phytophthora capsicum y las otras no fueron inoculadas. Las inoculadas son las del cuadrito. Y aquí tenemos mayor cantidad de capsidiol. Y en este caso, aquí tenemos, ¿sí? Menor cantidad de capsidiol. Y entonces, hubo un estrés por un fitopatógeno. Pues en este caso, un hongo fitopatógeno. Y nos generó mayor cantidad de este compuesto. ¿Sí? Entonces, cuando les venan así unos jitomates que saben que son producidos orgánicamente, que son producidos ahí con las personas donde ustedes viven en sus localidades, ay, es que tiene una manchita y ay, no me lo voy a comer. Eso los europeos lo están reformando desde hace 4 años. Ellos prefieren producir sus alimentos, sus papitas ahí medio malformadas, con una plaguita, sus jitomates, pero ellos ya se dieron cuenta que es mejor que consumir un alimento que al final le pongo muchos plaguicidas, ¿sí? Y que al final, obviamente, pues eso tal vez sí, pero desde el punto de vista de biosíntesis de compuestos bioactivos, pues va a ser muy complejo, ¿sí? Vamos a continuar porque ya me queda poco tiempo. Vamos a continuar, por ejemplo, con el contenido de monoterpenos en hojas de Salvia officinalis bajo diferentes condiciones ambientales. Aquí está con condiciones de humedad normal, con condiciones de estrés hídrico. ¿Sí? ¿Y qué se observa? Pues que existe diferencia significativa, ¿no? ¿Sí? En un ambiente de 385 partes por millón,
un ambiente controlado, ¿sí? Y pues observamos precisamente dónde hubo mayor, donde hubo estrés hídrico. Síntesis de monoterpenos, ¿sí? ¿Qué sucede? Terpenoides en hojas maduras. ¿Qué sucede con estos terpenoides en hojas maduras, en hojas inmaduras? ¿Dónde debe de haber, profe, por qué terpenoides en hojas inmaduras? ¿Y por qué hay mayor cantidad de terpenoides? Se observa en hojas maduras. Porque allí hay carotenoides, chicos. Carotenoides que están en las membranas del tilacoide. Carotenoides que están protegiendo a la fase luminosa en el fotosistema 1 y fotosistema 2 y que están defendiendo contra esos, ¿sí? Radiación UV que quiere dañar la máquina fotosintética. ¿Sí? Y entonces por eso tenemos la presencia precisamente de estos terpenoides. ¿Sí? Y que al final a ustedes o a nosotros como seres humanos, ese metabolismo nos está afectando en nuestra nutrición. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo de una ruta que es de los fenilpropanoides, que les decía, parto, el fosfonol piruvato, eritrosa 4-fosfato, el ácido shiquímico, y pues estos de alguna manera, aquí está la enzima fenilalanina amoniolasa, que nos va a permitir biosíntesis de fenilalanina, y pues esto nos va a permitir el ácido pecumárico, el ácido cafeico, el ácido ferúlico, que son los más comunes, y pues obviamente nos va a dar origen a otros compuestos, ¿sí? Y miren qué tan bonito es la bioquímica, que la naturaleza no se equivoca y nos da una diversidad de compuestos que obviamente depende de las condiciones ambientales. Y mis conclusiones. Hay que hacer un rescate de nuestra riqueza biológica de nuestro país, que nos proporciona alimentos funcionales que coadyuva a la salud del ser humano. Hay que hacer ustedes como ingenieros, porque esto sí ya les toca a ustedes, hay que hacer una revalorización de alimentos, tomando en cuenta estas materias nativas, para generación de valor. Pero no solamente el valor económico, que es el que todos trabajamos, ¿no? Sino un valor social. Que al final la gente sea dueña de su semilla. La gente sea dueña, ¿sí?, de su tecnología que ha aplicado años con años y que le ha dado resultados y que ha permitido que nuestra civilización sea, provengamos de civilizaciones milenarias. Y obviamente la riqueza cultural, porque ahí está la gastronomía, ¿no?, con la cual preparan los alimentos, ¿no? Porque hicimos igual un artículo sobre los métodos de cocción y encontramos que los métodos de cocción que antes usaban nuestros antepasados tenían mejor efecto para conservar esos compuestos. Y es parte de esa cultura. Y obviamente la organización de las pequeñas comunidades para conservar esos materiales fitogenéticos. Eso es muy importante, porque tenemos una dependencia, es triste, yo cada año escucho más dependientes del maíz de Estados Unidos. No permitimos la siembra de maíz transgénico, pero sí lo importamos más, ¿no? Ayer estaba checando un reporte que me mandaron. Y yo digo, esa es nuestra materia prima base, ¿no? Y maíces pigmentados ya casi no hay. Y siendo tan ricos en antioxidantes, ¿sí?, carotenoides, fenoles, antocianinas sobre todo. Y pues ahí las dejo, jóvenes. Muchísimas gracias por su atención. No sé si existan preguntas, dudas, chicos. Bien, chicos, agradecemos la participación del doctor Jorge con la ponencia. ¿Preguntas, comentarios finales del tema que expuso el doctor? ¿Ninguna? Aquí, doctor, aprovechando la parte
de la parte de lo que comenta claramente en el proceso de mejoramiento que se ha obtenido de los diferentes productos que se encuentran, y uno de ellos que ha sido el jitomate, ¿no? De hecho, se ha reportado que la calidad nutricional pues se ha visto implicada, ¿no? Ya es menor la cantidad nutricional que pueda tener solamente por ser pues un producto que satisfaga, ¿no? La parte de lo que es la parte sensorial, pero la carga nutricional pues disminuye, ¿no? Todos esos productos que se están sembrando a mayor escala, y obviamente no son comparables, como bien menciona en esta parte de los productos que se pueden producir muy localmente, y que pues son muy bondadosos en la parte nutricional y que lo conforman, ¿no? Como tal estos alimentos. Y precisamente con esa inquietud de lo que se está generando últimamente, la rama también de un proceso de mejoramiento, se habla de un proceso de mejoramiento de una biofortificación de los cultivos, ¿verdad? Para ver las rutas en el cual se puede hacer un mejoramiento adicional, del cual pues no se pierda la parte nutricional, sino al contrario, se rescate, pero pues es algo muy lejano, y lo conveniente para en este momento para rescatar es eso, ¿no? Consumir los productos que pues hay, ¿no? A nivel local, y ahí ponía, por ejemplo, una milpa, ¿no? Donde hay muchos recursos de alimentos que pueden ser consumidos, ¿sí? Y no necesariamente todo sea siempre comprarlos, que sea necesariamente por exportación, ¿verdad? O marcas, ¿no? Marcas que supuestamente son reconocidas y que ofrecen cierto beneficio, que al final de cuentas es de dudosa, ¿no? Calidad ahí. Es lo que puedo Pero, comentar. no, y qué valioso tu comentario. Y ojalá, chicos, ustedes que están ahorita en yo los noto a ustedes en un punto de inflexión. O reaccionan o reaccionan. Tienen un reto muy grande, chicos. Porque a ustedes les tocó una pandemia, les tocó ahora sí que una crisis económica fuerte, y les toca enfrentar el nuevo, aplicar ahora sí que las nuevas tecnologías, como bien lo decía la ingeniera, la maestra que me precedió, pues utilizar tecnologías emergentes, ¿no? Buscar nuevas tecnologías para que conserven los compuestos bioactivos. Porque de lo contrario, creo que esta pandemia, y se los digo con toda humildad y rigor, porque lo he escuchado incluso en comités médicos, ¿sí? Ahí en el instituto, porque trabajo ahí con un colega del Instituto Salvador Subirán. Si no hacemos algo por nuestra alimentación, a sus hijos les va a tocar 2 pandemias. Y si no hacemos algo con nuestra alimentación, pues yo creo que en unos años ustedes también van a ser parte de ese eslabón de pues, personas que tienen de alguna manera una comorbilidad. Y ese es el reto para ustedes, y que tienen que, como dice el maestro Manuel, y es muy claro, esa revalorización. Si no existe esa conciencia en ustedes, yo me da mucha tristeza ver cada día más aguacates, más aguacates, más aguacates. Y porque nos manejamos por la parte económica, pero también tenemos que ver la parte de la calidad de la vida, ¿no? Y en este caso el entorno, ¿no? Ustedes que vienen de un clima, yo me decían mis alumnos cuando yo recién llegué hace 4 años y medio, me decían, 4 años, perdón, me decían, es que antes de verdad, doctor, el clima era diferente. Y créanme que la calidad de sus alimentos ya es diferente, chicos. Y ustedes como futuros ingenieros que se están formando, pues parten de ese sentido de ética y responsabilidad, de buscar nuevas alternativas. Y ese es su reto, ¿sí? Ese es su reto, y ojalá lo entiendan. Y creo que con estas conferencias que cada uno de los docentes está dando, la miel, no se diga, un recurso valiosísimo. Los germinados que menciona el maestro, un recurso valiosísimo. ¿Sí? Obviamente los probióticos. Y todo esto, ese es el nuevo paradigma que está cambiando en la industria alimentaria. Y tienen que entenderlo
y ojalá este foro para los que entran en primero, a los que ya prácticamente están a punto de irse a residencias profesionales, les ayude a entender hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que desarrollar, ¿sí? Y la calidad, les decía, hay un nuevo concepto que se maneja ya mucho, que se llama nutrirrigación. Ya se está manejando ese concepto. Y a mí me queda, con lo que he escuchado, algunos colegas que conocen más del tema, me voy así como que diciendo, hay que cambiar la forma en cómo producimos nuestros alimentos y valorar aquellos que dependen de las comunidades. Porque en función de que ustedes apoyen con el consumo de esos productos locales, propios de su localidad, van a hacer que al final la gente siga produciendo y la calidad de productos que van a tener va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias, chicos, y agradezco mucho la atención. No sé si existe alguna pregunta. Adelante. Hay una pregunta. Adelante. Adelante. Maestro Arturo, usted que modera y que ubica cómo funciona esto. Sí. Perla, adelante. Disculpe, ahorita que estaba comentando sobre el problema que a futuro va, bueno, referente a que también tenemos que pensar sobre la calidad de vida. ¿Usted considera que el problema es debido a las empresas o a los productores o cae la responsabilidad sobre nosotros como consumidores? Muy bien, qué buena pregunta. Yo creo que recae mucho en nosotros como consumidores junto con las empresas. ¿Por qué? Yo lo veo. Allá en Zitácuaro, yo me doy cuenta, ¿no? Llega un pequeño productor con su fruta y batalla para vender. Vamos al Walmart, ahí está la horrera, y vamos. Y aunque sea aguacate, me sorprende que la gente compre ese aguacate y no compre el aguacate que está afuera. ¿Quién se lleva la ganancia? ¿El productor o la cadena comercial? La cadena comercial. Igual venden algunas especias, venden algunas, obviamente he visto hongos comestibles, guayabas, zarzamoras, y van por la congelada, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es donde no valorizamos. ¿Y qué sucede? Bueno, esa ya viene con algún proceso y todo, ¿no? Pero ¿dónde se queda la ganancia? Para la tienda, ¿no? La tienda porque es la que gana más que el productor. Yo les voy a decir así, el productor, y cuando no hay por eso llevan una materia ustedes que se llama cadenas agroalimentarias. El hecho de que ustedes identifiquen los diferentes eslabones les va a dar una idea de dónde está el problema para poder generar valor. Y precisamente ustedes tienen que buscar como futuros ingenieros esa simbiosis para la generación del valor no solamente sea en generar valor agregado, ¿no? Sino un valor social y un valor cultural. Eso ya lo están haciendo en Europa. Ellos no permiten los transgénicos, ¿no? No me dejará mentir el maestro Arturo, son muy minuciosos para aceptar miel del estado de Yucatán o de esa zona, Chiapas, ¿no? No sé si no me dejará mentir. ¿Y qué sucede? Nosotros vamos y no revalorizamos esos productos, ¿no? Y todavía le hacemos a las empresas que sigan produciendo, y ahorita ese yo lo considero el gran problema, ¿sí? Y por eso ahora la nueva tendencia post-COVID, si queremos avanzar rápidamente en este tiempo de crisis, es que tenemos que favorecer un desarrollo de mercados regionales, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo vas a llegar? Pues con productos que sean competitivos en calidad, pues obviamente que busques un precio, yo no voy a decir igual, tal vez sea un poquito mayor, pero hacer conciencia en la gente que decir, es que este producto es mejor, ¿no? Por esto, ¿sí? Y pues eso yo considero que es como que la punta de lanza para ir avanzando
De lo contrario, vamos a seguir igual y Zitácuaro, créanme que en unos años va a estar igual que vayan a Uruapan, o yo creo que si tienen conocidos en Uruapan, que cada año se inunda, generalmente. Ya Zitácuaro están presentando esos problemas, ¿no? Y nada más la dejo ahí, ¿no? Y más aparte el clima, ¿no? Entonces tenemos que buscar, yo me pongo a pensar, zarzamoras silvestres que luego me llevaban los alumnos. Y digo, ya hicimos unos productos interesantes. Y ya, ahora sí que por la pandemia ya no continuamos, pero el interés era hacer pues, algunas pruebas de actividad biológica. Pues eso es lo que tenemos que rescatar. Y esa es mi muy humilde opinión, ¿no? Muchísimas gracias por su pregunta, compañera Perla. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Creo que no se escucha, maestro Arturo. Perdón. Listo. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna pregunta, comentario más de acuerdo al tema que expuso el doctor Jorge? Bueno, creo que no. Creo que Bueno. no, doctor. Entonces, pues, hacemos entrega del reconocimiento del doctor Jorge. No sé si se logra ver la pantalla. Sí, gracias, maestro. Tecnológico Nacional de México, a través del campus Zitácuaro, otorga el reconocimiento al doctor Jorge Gutiérrez Tlaque por haber impartido la conferencia Metabolismos Secundario de Plantas como una fuente para generar productos naturales durante el Foro Nacional de Tendencias en Ciencia y Tecnología el día 29 de octubre del 2021. Zitácuaro, Michoacán, 29 de octubre de 2021, y firma el doctor Noel Enrique Rodríguez Maya, director del plantel. Entonces, pues agradecemos su participación, doctor Jorge, y